Y luego de haber escuchado el colnidre, la plegaria con la cual iniciamos este día de Yom Kippurim, yo le quiero contar que en la tradición judía clásica, los rabinos le hablaban a su congregación en dos oportunidades en el año. Tal vez por eso, como hablaban menos, los escuchaban más, no sé, pero bueno, uno era en Shabbat Agadol, previo a Pesach, donde, bueno, daban todos los elementos para saber los detalles de una festividad como Pesach, y en otra oportunidad era justamente en este Shabbat, Shabbat Shuvah, el Shabbat que va entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, un Shabbat tan particular, en el cual somos llamados a escuchar y somos llamados a regresar. Con lo cual, tener hoy la posibilidad de escuchar a uno de aquellos maestros que creo que es de los rabinos que más han hecho por la difusión en el mundo hispanoparlante de los valores judíos y de la manera en que lo ha hecho con esa profundidad y ese equilibrio tan necesario, es un enorme privilegio. Y me refiero al rabino Yerachmiel Barilka, que desde Israel, en esta previa de Shabbat, está con nosotros. Querido Yerachmiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes y Erev Shabbat Shalom. Aquí estamos preparados o tratando de prepararnos para recibir Shabbat y para recibir también Yom Kippur. Nada fácil en estos tiempos. Rabino Barilka, bueno, nosotros lo leemos habitualmente en lo que usted escribe y va reflexionando. Y obviamente somos personas distintas cada año, nuestra experiencia es distinta, la realidad tiene similitudes y tiene diferencias. Y quisiera que nos ayude a sumergirnos un poquito en lo que es este Shabbat en particular, Shabbat Shuvah, y en lo que deberíamos tratar de hacer en este día de Yom Kippurim. Por de pronto, este Shabbat Shuvah en particular nos trae frente a nuestros ojos los 50 años del estallido de la guerra Yom Kippur. Y a aquellos que tenemos más de 50 y 60 y 70, etcétera, no podemos no conmovernos totalmente porque, particularmente para quienes vivimos aquí en Israel, de pronto vemos todos los días a los heridos, a los hijos huérfanos, a los hijos que no conocieron a sus padres, a los errores del gobierno de aquel entonces, errores que le costaron la vida sin ninguna necesidad a tantos. Y es evidente que todo el balance que podemos hacer tiene que ver con esto, por un lado. Por otro lado, nosotros cuando no hay fiestas las creamos, y el hecho de que ese Shabbat tenga un significado especial se debe a una mala pronunciación o a una segunda interpretación de la primera palabra de la Haftará, que es Shuva Israel. ¿Qué quiere decir regresar? Es decir, este es el Shabbat del regreso, no es tanto el Shabbat del arrepentimiento. Ahora bien, para regresar necesitamos haber tenido un punto de partida, porque tú no puedes regresar a un lugar en el cual nunca estuviste. Nuestro punto de partida es un punto de partida que está lejos en la memoria y en el sentimiento, pero que si nosotros no lo redefinimos de alguna forma, no vamos a ir a ningún lado. Porque la pregunta que tenemos que hacer ahora es, bueno, ¿fue mi punto de partida? La nada. A mí no me preguntaron si yo quería venir a este mundo, pero ya que estoy aquí, la pregunta es a dónde quiero ir. Y otra vez, Dios nos da una oportunidad y nosotros nos tomamos una oportunidad para reflexionar sobre las prédicas y los sermones de los rabinos. Hay tantos rabinos como sermones, y en nuestro tiempo casi estamos frente a la unidad de sermones universal, porque uno toma en sus manos los programas de la internet y puede hablar con los dichos de los grandes rabinos, traer las citas más hermosas, los juegos de palabras más maravillosos.
La pregunta es si el que está frente a quienes van a escucharlo, que eso es otro tema de por sí, están comulgando con quien habla y si quien habla está mirándole a los ojos y le trata de dar un mensaje personal. Y la pregunta es, ¿y qué mensaje, verdad? Para mí, las veces que tuve que hablar en la sinagoga en Shabbatot como este, estaba yo muy claro de que estoy frente a Boreolam y que tenía que ayudar a la gente a poder quitarse el velo, porque también nosotros sabemos de que aparece un velo que nos tapa a nosotros la visión divina, se interpone entre la misión que nosotros tenemos y lo que realmente necesitamos. Así que así estamos. Puedo contarte de un sermón especial de Shabbat Shuvah hace exactamente 10 años, cuando después de haber hablado durante más de una hora, muy feliz de haber desarrollado el tema del arrepentimiento con amor y la relación con Dios con amor, se levantó un señor, ya saludaba para que vayamos a Rabí, y me dijo, y Rabino, ¿y usted cuándo empieza sus palabras? Y le dije, ¿cómo empiezo? Acabo de finalizar. Me dice, no he escuchado ninguna referencia al Dios al que le temo y que tiene que avisarme los castigos y las cosas horribles que me van a suceder, porque así voy a poder arrepentirme. Ese señor no sabía lo que era el amor, seguramente no había recibido, seguramente no había dado. Él estaba esperando lo que en Yiddish se dice el kanchik, ¿cómo lo podemos traducir al español? El rebenque, no sé si en Buenos Aires se usa el término, y necesitaba algún verdugo en forma de rabino para que le golpee antes, para poder saber que a partir del dolor que iba a tener desde ese día hasta Yom Kippur, iba a curarse de todos los males. Evidentemente hay mucha gente que sigue pensando así, y hay muchos rabinos o maestros que hablan de los terribles y calamitosos castigos. Yo pienso otra cosa. Yo pienso que hay también un poco en estos ceremoniales de vacío. Por de pronto, ¿quién va a escuchar el sermón? ¿Alguien que quiere escuchar el arte del rabino hablando? Yo cuando era chico sí, me acuerdo, había dos figuras rabínicas que recuerdo en Buenos Aires, uno el Rav Blum y el otro el Rav Shapiro, que hacían unas construcciones impresionantes tomando apenas una o dos palabras que recorrían con ellas por todos lados. A mí lo que me importaba era el arte de poder jugar con las palabras. Y tenían mensaje. Eran rabinos de otra generación. No había bla, bla, bla. No había citas de autores no judíos. No porque uno no pudiese aplicarlos, sino porque estaban fuera del espíritu. Y esto es muy importante. Y de pronto nosotros tenemos que saber si vamos preparados para que nos den el último empujoncito para tomar las decisiones correctas. Recuerdo en estos momentos el final del libro El Kuzari, donde el rabino se separa del rey para ascender a ser aliá a la tierra de Israel. Y para el rey era muy difícil separarse, y entonces le empezó a explicar lo que ahora también explicamos, de que Israel es un país muy difícil, de que hay mucha violencia, de que es muy difícil hacer Parnasá, es difícil y difícil y difícil, y que el viaje en sí mismo es peligroso. Entonces, en definitiva, el Kuzari le dijo, pero de todo el mundo viajan para ahí. Entonces, pareciese ser de que no le tienen tanto miedo a los peligros. Por lo tanto, y hay personas que van únicamente para ganar dinero en aquel entonces, ahora a bajar un poco el capital. Pero Dios conoce las buenas intenciones de acercarse uno a Él. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay que hacer un esfuerzo tan grande para llegar a la tierra de Israel cuando uno puede cumplir las mitzvot en cualquier lugar? Hay algunas comunidades que tienen rabinos que dicen de que aquí se cumplen mucho más mitzvot
por lo menos en algunos barrios, que en Israel. Por lo tanto, mejor nos quedamos aquí. Entonces, él está contento con la intención de hacer Aliyah el año que viene y cantarle Shana Ba Beirushalayim Abnuyá, y después de la última tequía de Yom Kippur se ponen a bailar y entran en un éxtasis, cuando lo más fácil es al otro día llamar a la agencia de viaje y pedir un pasaje a pagar en cuotas y poder cumplir la mitzvah. Por lo tanto, uno no puede contentarse con las puras intenciones, sino que tiene que estar preparado para tomar acciones. Yo creo que esto es parte de lo que sucede ahora. Y si tienes un solo segundito más, hay un versículo que es interesante, que dice, el Señor que crea la expresión de los labios, dice, Shalom, Shalom, la Rejokim, la Krovim. Que haya paz, y lo repite 2 veces, aquellos que están lejos, y al que está cerca, yo lo sanaré. Que es un versículo de Yeshayahu que tiene versiones diferentes, no de Yeshayahu, pero sí que nosotros popularmente las planteamos de otra manera. Y de ahí se saca la conclusión de que quien puede convertirse a la buena acción y abandonar las acciones equivocadas, va a estar tan cerca de Dios que ningún justo va a poder acercársele. En la yeshiva en Buenos Aires se solía contar chistes incluso sobre ese pasuk, sobre un humor judío muy particular de las yeshivot. Pero como no tenemos tiempo, solamente voy a decir de que parece absurdo, de que primero el que está lejano va a estar cerca y el que está cercano no va a llegar ahí. Y hay una discusión en la Gemara en Brajot entre un gran Raf y su maestro, que parece entonces nada más que el alumno, y plantea que lo más difícil es casualmente quitarnos aquellos vicios que tenemos cerca y que los repetimos todos los días. Los fumadores saben y los exfumadores sabemos qué difícil es abandonar algo tan simple como agarrar dinero y quemarlo, verlo irse en humo, llenarse los pulmones con nicotina, preparar el corazón para un futuro síncope y los pulmones para un cáncer del cual es muy difícil salir. Ahora, el que nunca fumó y que en su cercanía nadie fumaba, pues no tiene necesidad de ir a buscar a Dios y Dios no tiene necesidad de ir a buscarlo. Por lo tanto, si nosotros vamos a escuchar el sermón, lo vamos a llamar en español, que a mí no me suena simpático, pero que en definitiva no es más que eso, de una persona que tenga autoridad moral. Y esto es muy importante, porque si quien tienes enfrente es una persona que usufructa de su título, de su cargo, de su posición pública para sus intereses personales y a escondidas o no, también tiene que ver este versículo con los que uno puede ver y aquellos que están lejos y creen que entonces Dios no lo va a ver, como en definitiva sucedió con Yoná, cuyo texto maravilloso vamos a leer el Shabbat, el Yom Kippur al mediodía. Entonces, quienes estamos tan acostumbrados a no hacer dietas y a no poder dejar el cigarrillo y a repetir errores al grado tal de que nos olvidamos que son errores. Voy a dar el ejemplo del mentiroso crónico. Nosotros todos conocemos a uno y muchos conocemos también a ese mismo uno que no importa lo que suceda, siempre va a mentir porque no puede de otra manera. No puede, lo tiene tan profundo. Sobre él es que Dios le va a dar shalom, shalom, porque está tan, pero tan lejos de su presencia. Y si él realmente va a decidir que a partir de ahora va a empezar a hablar la verdad, Dios le va a abrir todo el espacio y lo va a abrazar. Y aquel que no miente, o que miente muy poco, va a tener que hacer cola detrás de él, porque si fumaste una sola vez, puedes no regresar.
al cigarrillo, pero si te volviste un ebrio consuetudinario, va a ser muy difícil borrar la odez. Y cuando hablamos de Hadra Bichuvá, no hablamos únicamente de las mitzvot, sino volver al término Shuvá, Israel. Israel regresa a Dios, a Sheviti Hashem Lenegdi Tamit, a tomar conciencia que lo tienes a Dios frente a ti todo el tiempo, de día y de noche, aunque no lo veas. Cuando eliges hablarle y tú no tienes capacidad de oírle, no es porque él no te contesta, siempre te va a contestar, pero no siempre va a contestar lo que tú quieres que te conteste. Por lo tanto, te vas a frustrar y entonces vas a tratar de no hablar más, porque ¿para qué? Y el chiste es exactamente al revés. Estos días, y particularmente lo que sucederá mañana entre Minjá y Arbit, en este Shabbat maravilloso, nos tiene que convocar a eso, ¿verdad? A meditar un poco cómo podemos hacer para desprendernos del polvillo, de la caspa que nos cae sobre la ropa y que de cerca uno la puede ver, de lejos uno cree que no la ve y entonces puede pensar de que no tiene caspa en el traje negro, pero sí, hay caspa y hay que limpiarla y hay que tratar de limpiarla hasta el último puntito para poder llegar a Sheviti Hashem, a la presencia divina, sentirlo, verlo, y no únicamente porque necesito tal cosa, porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Yo recuerdo una experiencia personal, voy a decir el año era 1973, año todavía sí que me iba de ese país, pero todavía no lo tenía claro, no sabía que me iba a ir. Estamos hablando de marzo. Y un buen amigo mío me dice, voy a viajar a Israel, te llevo un petec para colocar en el hotel. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, ¿y qué escribo? ¿O qué vas a escribirle? ¿O querés escribirle algo? ¿O que yo escriba? Dije, no, vas a poner el petec en blanco, vas a colocar el papel en blanco. Porque yo no sé lo que voy a necesitar. El único que sabe es Dios y me va a conceder en respuesta a ese acto simbólico o no me va a responder, no importa si yo lo escribo o no. 2 días después fui internado de urgencia y pasé por una cirugía muy, muy grande, de la cual no sabía si iba a salir con vida o no, y mi hermano menor incluso fue a verme al hospital para decir vidui, la confesión que se suele decir antes de morir. Si yo hubiera llenado ese papel, hubiera colocado seguramente ganar la grande. Y gané la grande, que es haber sobrevivido, y gané la grande porque a partir de la cirugía y al sentirme ya sano, pude tomar la decisión de dejar la Argentina, repito el año 1976, e ir a México en camino a Israel, camino que duró muchísimos años, pero que gracias a Dios pude completar. No tenía la menor idea de que iba a dejar la Argentina en ese momento, sí, mi familia y yo pensábamos hacer aliyá, pero no teníamos los medios económicos, necesitábamos, etc. Entonces, presentarnos a Dios esperando su amor, y para poder esperar su amor, tenemos que reciprocarle, palabra que seguramente la academia no respeta mucho y no le gusta mucho, y es ir hacia él con amor. Este es el momento de ir con el corazón abierto, con el amor, esperando que nos dé con justicia y con amor lo que nos merecemos. Cuando decimos Shana Tova Umetuká, parece una redundancia, porque deberíamos decir muy buen año. ¿Para qué tenemos que decir muy buen año y dulce? Porque puedes tener un año muy bueno, pero muy amargo, y puedes tener un año muy dulce, pero absolutamente infructuoso y vacío. Y lo que nosotros queremos es tener un buen año que nos llegue con dulzura y que Dios, con su amor, nos mire y nos juzgue con benevolencia, sabiendo que si no llegamos más cerca es simplemente por nuestra torpeza,
pero no por nuestra decisión de no ir, como otra vez le llamaba Yerushalayim, para volver a cantar en Flores o en Once o en Pocitos, en los grandes bailables nuevamente, cuando muy fácilmente hoy puedes, no sé si mañana vas a poder, pero hoy puedes llegar a Israel y vivir y construir tu vida ahí, y puedes llegar a donde quieras, y puedes llegar a Dios como quieras, buscándolo como tus posibilidades y con tu capacidad, y buscando cómo llegar a Él, incluso estudiando, y viendo cuáles son los caminos, es poder colocar también el aparatito que todos los automóviles tienen y que casi ya no sabemos llegar hasta la esquina de la casa sin colocarlo, que nos diga perfectamente a dónde vamos. La verdad es que este Shabbat vamos a leer a Zinu, escuchar. Vivimos en épocas donde lo que más nos cuesta, me parece, no sé si es tan nuevo, es escuchar. Todo parece fast food, todo es rápido, todo es inmediato, no tenemos paciencia. Si usted ha seguido lo que el rabino estuvo de alguna manera diciendo en cada uno de estos comentarios, verá la riqueza enorme y las posibilidades. Claro, comenzó diciendo regresar, pero para regresar hay que saber a dónde, hay que buscar a dónde. Y están las puertas abiertas a hacerlo. Ojalá tengamos la quietud, el equilibrio de saber a dónde regresar, a dónde ir, cuál es el camino que queremos emprender y las posibilidades que siempre están a nuestra espera. Rabino Barilka, siempre el enorme privilegio, y como dicen justamente nuestros maestros, hacele jarrab, uknele jajaber, hazte de un maestro y encontrarás un amigo. Pero no es porque uno sale a jugar a las cartas con el maestro, sino porque un verdadero maestro es alguien que es un amigo del alma, que te orienta para crecer y te desafía a crecer. El rabino Barilka lo viene haciendo hace muchas décadas, con todos nosotros, con todo lo que ha difundido, que es muchísimo. Hay que ir, los textos están, tenemos el privilegio de tenerlo también con nosotros de vez en cuando, así que solamente agradecerle, desearle Shabbat Shalom, Gmar Hatimat Tová, y que este año que se ha iniciado podamos ser artífices de buenas decisiones. Amén, y muchas gracias nuevamente, Miki, por hacerme el honor de invitarme a hablar con tu audiencia y que tengamos todos un año tranquilo y dulce, y dulce, y dulce, que lleguemos a donde tengamos que llegar con dulzura y vayamos a vernos con Dios sin falsedades y sin simulaciones, porque no sirven para nada. Vayamos con nuestro corazón totalmente desnudo, y ese solo hecho nos va a dar paz. Shalom, shalom a los cercanos y a los lejanos. Gracias y muy buen año para todos. El rabino Yerachmiel Barilka pasando en esta víspera de Shabbat desde Israel con un mensaje para este Shabbat, para este Yom Kippurim y para la vida, señores, que de eso se trata.